Estamos con el ingeniero Oscar Barros. Estamos por realizar una entrevista para la carrera de la maestría en educación para la materia Perspectivas Actuales de Historia de la Educación. Ingeniero, nos vamos a centrar en la década del 70, ¿sí? En la transición hacia la dictadura militar. Sí, sí. Y quisiera que nos cuente, usted ya estaba en la universidad, ¿no es cierto?, como estudiante. En realidad fue ahí en el momento que yo entré, cuando se produjo el golpe de Estado, que fue en el 76. O sea, yo tenía creo que 1 año, 2 años en la universidad. ¿Y cómo lo sorprende? Con poca actividad, digamos, académica todavía, porque los primeros años en ingeniería son bastante complicados, y yo con mi actividad deportiva, rugby, se me hacía más complicado, entonces no estaba muy metido en la universidad. Y por ejemplo, ¿cómo lo sorprendió la dictadura? En el momento en el que se da, ¿usted ya estaba viendo que se venía algo así? ¿Se hablaba del tema? ¿O directamente lo sorprende, una mañana se despierta y se da con que estamos en la dictadura? Bueno, yo no he sido un buen alumno en la universidad. Yo ya había tenido participación política en la Universidad de Tucumán. Había estado ya 1 año en Tucumán, que fue cuando vino Perón, que hemos tenido, digamos, todo el año conflictos, que no hubo paro, digamos, que no hubo actividad, digamos, académica en la Universidad de Tucumán. Después ya me vine a la UNSA, y en la UNSA el primer año prácticamente no hice nada, porque yo ya, aparte, también ya estaba trabajando en la municipalidad. O sea que por eso yo más o menos en el 74, 75 recién inicié mi actividad como estudiante universitario. O sea que uno ya sabía que se venía el paro, uno por lo que veía, digamos, con la poca experiencia que tenía, pero ya veía, digamos, que se venía el paro. Así que mucho no me sorprendió en el momento del paro, digamos, la intervención que hubo en la universidad. ¿Y cómo fue esa intervención? ¿Se cambiaron planes de estudio? ¿Se siguió igual? Se cambiaron planes de estudio, particularmente de las carreras que no eran carreras técnicas, o sea, de materias duras. O sea, estoy hablando de filosofía, de antropología, historia. Bueno, todas esas carreras de otras facultades se cambiaron. En ingeniería es poco lo que se notó de cambio, pero hubo, en el arranque hubo un cambio del plan. Hubo un cambio. ¿Y en cuanto a lo disciplinario? Sí, bueno, ahí ya el cambio también se notó bastante. O sea, porque se redujo tanto la actividad política que se entraba, digamos, a la universidad solamente a estudiar. Yo ya después ya no veía que hubieran, digamos, debates o asambleas. Yo había participado en varias asambleas, esas asambleas después ya desaparecieron. Asamblea de estudiantes me refiero. Sí, y los centros de estudiantes, por ejemplo, me decía que en Tucumán usted había estado y había participado en actividad política. Claro. ¿Cuáles eran las diferencias, por ejemplo, de los centros de estudiantes de Tucumán de años atrás a el centro de estudiantes en la época de la dictadura? Sí, en realidad yo en Tucumán no he participado en los centros de estudiantes, pero sí participé en los movimientos políticos. O sea, todo lo que fue, digamos, las revueltas, y los paros de los estudiantes. Y acá en Salta yo he participado, digamos, muy poquito, nada, digamos, porque el centro de estudiantes de lo que sería ingeniería no tenía actividad política. La actividad del centro de estudiantes estaba limitada más que todo al tema de provisión de apuntes para las diferentes materias. Eso fue en los primeros años. Después ya, a medida, digamos, que la dictadura fue perdiendo peso, se empezó a mover un poquito más el centro de estudiantes, pero en el arranque ha sido casi nula, digamos, la actividad del centro de estudiantes. ¿Y su vida como estudiante, por ejemplo, cómo fue en ese momento? ¿Había más exigencias? ¿Eran las mismas? En cuanto en ingeniería la verdad que no se ha notado, digamos, un cambio para mejor o para peor. O sea, tampoco, digamos, hubo una migración grande de profesores. Algunos, digamos, profesores, digamos, muy prestigiosos, pero con algunos compromisos políticos e ideológicos, dejaron la universidad. Pero, digamos, el nivel, la verdad que en los primeros años de la ingeniería no se ha resentido. Y en cuanto a, por ejemplo, la desaparición de personas, ingeniero, ¿la vivenció de cerca? ¿Tuvo alguna experiencia? Yo en particular sí la viví de cerca, porque yo he tenido un amigo en el barrio que ha desaparecido, un amigo
de la infancia, que bueno, no se supo nunca más qué pasó con él. Y después, bueno, lo que ya se sabía también, o lo que se sabe, la gente de la Universidad de Salta que ha desaparecido, incluso algunos que fueron desde la misma universidad o en otros lugares de la ciudad. Pero, digamos, uno dentro de todo llevó una cierta vida normal, porque no estaba, digamos, tan vinculado ya al tema de la gente, digamos, que podía desaparecer. Ajá. Y por ejemplo, ingeniero, después en su vida diaria, en su vida cotidiana, ¿no? Sí. En esto de salir a la calle, le pedían, por ejemplo, documentos constantemente, o sí. uno, por ejemplo, podía caminar tranquilo, podía reunirse tranquilo, podía hacer reuniones de estudios. Había que tomar el recaudo. Yo tenía un compañero con el cual yo estudiaba de noche, el hecho de que trabajaba me dificultaba disponer de tiempo, entonces tenía que aprovechar algunas horas de la noche, entonces yo debía salir con documentos, porque caminaba por la zona céntrica a las 2 o 3 de la mañana y varias veces me han pedido documentos, y más si yo era estudiante universitario, medio que la requisitoria era un poquito más larga, pero como uno andaba con pelo corto, siempre andaba con documentos, nunca fui detenido. Claro, pero, o sea, sí, de que, a ver, una de las cuestiones también era estar bien vestido, estar con pelo corto. Claro, no andar con bolsos. Yo andaba con mi carpeta con la cual estudiaba, pero no nada raro, digamos, no andaba con bolso, porque digamos, para la gente de los servicios siempre todo eso era sospechoso. Y bueno, yo la verdad que digamos, sentía, digamos, que la presión, digamos, que ejercían, digamos, todo este sistema así de represión, pero trataba de llevar una vida normal. Digamos, y en ese llevar una vida normal se podía salir a bailar, se podía hacer algo fuera, sí, digamos, de las... Sí, siempre tomando los recaudos. Lo que sí te quería mencionar es el tema yo empecé a trabajar en la municipalidad. Los primeros tiempos que yo fui a trabajar, estaba un militar con fusil y había que entrar con documentos a trabajar. Así yo trabajaba en obras públicas de la municipalidad. O sea, yo llegaba al canchón que era en la Santa Fe San Luis, y en la puerta estaba un chango, un colimba con fusil. Y vos tenías que entrar con documentos en la mano, que en ese tiempo era todavía la libretita para ingresar, por más que era empleado. Y así se mantuvo durante un tiempo, casi 2 años. ¿Y en la universidad? No, en la universidad no he notado yo de que hubieran militares. Seguramente había gente de los servicios, ¿no? Eso sí. Infiltrado. Infiltrado, claro, sí. Ya no había asamblea. O sea, la asamblea que uno podía haber vivido o participado en Tucumán, ya ahí acá en la USA ya no. Ya era imposible. No, ya por ejemplo, no se veía. Usted me decía que participó en partidos políticos. ¿Cómo se vuelve a rearmar? En actividad política. ¿Cómo sí. se vuelve a rearmar esa actividad política desde un sistema tan duro, ¿no? Claro. ¿Cómo se volvió a rearmar en estos años? No, se empezó a rearmar ya, digamos, cuando pasó la dictadura. O sea, después de la guerra de Malvinas, ahí, digamos, se notó fuerte, digamos, ya el surgimiento de los partidos políticos y una fuerte, digamos, también actividad política de los jóvenes. Pero antes no, antes estaba todo, digamos, contenido. Era como que no se animaban. Y el que no tenía militancia ni se enteraba que había actividad política. Y por ejemplo, de los grupos, hace un rato en otra entrevista nos decían de la gente que desaparecía. ¿Usted sabe, conoce si estaban en alguna actividad política, si estaban en algún lugar, o simplemente era también, como decían, este hecho de pedir una libreta y por el solo hecho de estar en una agenda desaparecer? Yo te cuento el caso de mi amigo. Mi amigo vivía en Tucumán, donde estudiaba abogacía en Tucumán, en una casa donde vivían otros compañeros. Uno estudia medicina, el otro creo que también estudia abogacía. Bueno, el tema es que esa casa, por algún motivo, fue marcada por los grupos de tarea.
Y el día que desocuparon las casas y se escaparon los chicos, mi amigo se vino a Casa Alta, esa noche cayó el grupo de tareas a buscarlo, no encontró a nadie. A los meses lo tomaron a mi amigo en la esquina de su casa. O sea, ¿qué participación puede haber tenido mi amigo en esos grupos o en esas organizaciones políticas armadas? Lo que yo sé de mi amigo, nada. El tema es que él tenía la amistad con los otros muchachos que se estaban comprometidos. O sea que por el solo hecho de la amistad uno corría riesgo de vida. Sí, y le pasó. Y le pasó porque los otros chicos que eran miembros del PRT, del Partido Revolucionario Trabajador, ellos lograron salir del país. Mi amigo se quedó acá en Salta y él desapareció y nunca más se supo. Había, como usted siente que había gente aguerrida acá en Salta con ganas de combatir esto, o más bien en Salta no estaban estos grupos que no querían esta dictadura? No, yo por lo que sé no era la gente que digamos aguerrida o que tenía la convicción que había que luchar, no era para nada visible. Y dado que estamos digamos, en la resistencia quedó seguramente concentrada en algunos referentes de algunos partidos políticos tradicionales, pero no yo que haya tomado conocimiento que realmente hubiera un grupo, digamos, organizado para resistir, para nada. Sí. Y siendo que estamos en una actividad sindical, ¿había sindicatos que se animaban? La verdad que sé que no, porque en realidad también las organizaciones sindicales fueron intervenidas, entonces era muy poco, digamos, lo que a partir de los sindicatos se podría resistir. Acá en ATC, de que el señor Gabino Díaz, sí, él por lo menos, digamos, aguantó de que no se lo llevaran, digamos, al gremio ATE, pero de ahí, digamos, que hubiera servido para luchar contra la dictadura, no, para nada. Era muy, muy difícil, era un enemigo muy grande. Hubiera sido un poco estratégico ponerse a luchar con alguien tan grande, sin contar con los medios. Claro, y bueno, ¿y alguna anécdota que quiera contarme de la época? O sea, vinculado con el tema de la política, bueno, lo que ya te he comentado, o sea, yo creo que lo que produjo un gran impacto en mi vida fue la desaparición de mi amigo. Sí, porque más allá, digamos, que había cierta afinidad política o cierta simpatía que teníamos nosotros por los grupos que resistían a la dictadura, o incluso por las organizaciones políticas, más allá, digamos, él y yo no habíamos hecho nada, o sea, solamente nos habíamos dedicado en esa época a tratar, digamos, de avanzar con nuestro estudio. Entonces eso, sí, la verdad que gravitó mucho en mi vida, ¿sí? Y en la vida, digamos, de mi familia y de la familia de él, por supuesto, sí. ¿Cómo se sigue una vida después de una dictadura? Una vida familiar. ¿Cómo se sigue? O sea, si perdés un miembro, no sé, la verdad. O sea, yo lo que puedo decir que en el caso mío, yo bueno, me he ido ayornando a las nuevas situaciones y bueno, y ya ahora uno tiene, digamos, el recuerdo, ¿no? O sea, la visión nostálgica, digamos, de los tiempos que ha vivido. Y después ya uno también ya empieza con el tema familiar, o sea, propio, o sea, se casa, los hijos, y ya va quedando en el tiempo. Y por ejemplo, este cuidado que por ahí marca mucho, ¿no? De decir, uno salía, de repente no sabía si volvías, ¿eso lo marcó para con sus hijos? De preguntarles siempre dónde están. En realidad yo salía, nunca pensó que no volvía. Salvo, digamos, en esos primeros meses de la desaparición de mi amigo, que sí, o sea, tuve que tomar algunas medidas de seguridad personal, pero digamos, yo trataba de llevar una vida normal. Ahora, cuando se trataba ya de mi hijo, o sea, que pasaron los años, ahí sí la preocupación siempre ha sido grande, de saber dónde se habían ido, a qué hora tenían que volver.
Antes no había celulares, entonces era un poquito más complicado también saber dónde exactamente se encontraban los hijos. Y eso se mantiene, porque te queda, digamos, ya dentro el tema siempre de la preocupación de que te desaparezcan los afectos. Entonces uno siempre está preocupado. Y uno ya se hizo viejo y sigue preocupado de saber dónde están los hijos nuestros. O sea, mis hijos, Dios. Sí. Sí. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo y le agradezco muchísimo la entrevista. Bueno, muchas gracias.